Hola mi gente, los saludo nuevamente acá en un día lluvioso en Vancouver. Estamos esperando unos parceros y hoy vamos a estar hablando de sponsorship y permiso de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene que ver una con la otra? ¿Cuál es más costosa? ¿Cuál es el camino más corto? ¿Cuál es el camino más largo? ¿Cuál es el más sencillo? Vamos a estar hablando de los pasos, vamos a estar hablando de eso y muchas cosas más en general con unos parceros de Colombia que les acabaron de aprobar su sponsorship. Felicitaciones de una vez por eso, ahorita se los digo en persona. Y bueno, a diferencia mía, ellos tienen el sponsorship, yo tengo el permiso de trabajo. Vamos a aprovechar las dos experiencias para charlar sobre todas esas preguntas que les acabé de decir y que ustedes tengan de una vez por todas más claro cuál le conviene a usted, con cuál se quiere ir, cuál le suena más, o simplemente que tenga una idea de que existen las dos posibilidades. No siendo más, bienvenidos a este video. Voy a esperar acá a los parceros y ojalá el clima nos deje grabar afuera. No le veo futuro, pero ojalá que sí. ¿Cómo se me ocurrió este video? Resulta y pasa que, bueno, cuando uno le cuenta a la gente su proceso, ustedes saben que eso es tema de conversación sí o sí cuando uno conoce a alguien acá en Vancouver. Entonces, no, es que lo que pasa es que me dieron un permiso de trabajo, o no me dieron, apliqué un permiso de trabajo gracias a una oferta laboral que me hicieron en mi trabajo. Ah, tienes sponsor, o lo sponsorearon. Y no, son dos cosas totalmente distintas. De pronto sí tienen relación una con la otra, por eso es que se confunden, pero es distinto. O sea, yo tengo un permiso de trabajo, apliqué un permiso de trabajo, más no me están haciendo sponsor, más no me sponsorearon ni nada de eso. ¿Qué me hicieron? Una oferta. A raíz de eso, de ese tema de conversación y de esas situaciones en las que me encontraba, pues fue que surgió la idea de este video. Entonces, aprovechando que mis parceros les aprobaron su sponsorship, pues dije, vamos a ver desde las dos perspectivas, pues cuál es la diferencia y cómo es la experiencia también, para que ustedes sepan. Uy, paréntesis. Ya estamos a abril y este fin de semana siento que la temperatura ha bajado un montón. Tengo frío. Ya estoy acá a punto de encontrarme con ellos. Esto es Edmonds Park, lo que vayan viendo ahí a sus espaldas. A mis espaldas, perdón. A sus espaldas está la pared, ¿sí o no? O su jefe mirándolos. Bueno, mi gente, como les comenté, ya estamos por acá con mi parcero Andrés, mi parcera Daniela. Ellos son de A Lo Que Vinimos, los pueden seguir por ahí en Instagram. Y nada, felicitaciones primero que todo por obtener el sponsorship, el permiso de trabajo, por estar trabajando ya full time. Y pues que ya pueden estar un poquito más relajados acá en Vancouver, ¿no? Entonces vamos a estar caminando, cambio de cámara rápido por lo que está lloviendo, y vamos a ir conversando sobre el paso a paso, cuáles fueron las diferencias del trámite que hicieron ellos con el trámite que hice yo, para que ustedes lo tengan claro, sepan de pronto cuál les conviene o cuál les llama más la atención, sobre todo el paso a paso, los tiempos y los costos. ¿Empezamos o qué? Eso, démosle. A lo que vinimos. A lo que vinimos, ahí sí. No sé si ustedes quieran compartir acá pues a la gente de YouTube en qué empresa estás trabajando o qué cargo haces o a qué te dedicas. Sí, yo trabajo para la empresa Influenza Insan Graphics. Mi cargo es como instalador y producción, todo lo que es producción e instalación de adhesivos, todo lo que es avisos exteriores, luminosos, todo eso, sí. Y lo que me toca a mí hacer es producción, instalar más que todo, apoyar 100%, es divertido. Listo, entonces ahí ya la primera diferencia de lo mío. Yo trabajo en un car detailing, ustedes ya saben, tienen un video acá en el canal, pero básicamente mi cargo es más como de realizar videos, como esto que estoy haciendo en este momento, tomar fotografías, y en parte pues también cuando no hay trabajo en eso, pues colaboro con lo que tenga que hacérsele a los carros. Segunda cosa, yo conseguí mi trabajo por Indeed, y me estaban comentando ustedes que también lo ubicaron por ahí, ¿cierto? Por Sí, Indeed. también. Entonces ahí vamos como parejitos un poquito, los dos. ¿Y cuánto llevas ahí cuando empezaron las conversaciones con tu jefe para lo del sponsorship? Eso fue muy charro porque yo llevaba un mes y medio, no había pasado el periodo de prueba, ¿cierto? Entonces, porque son 3 meses, Sí. Obviamente. Pero resulta, ya acontece que cuando yo entré allá, yo iba a ser un ayudante. Sí. De otra persona, y pues obviamente yo ya tenía experiencia de años atrás en Colombia de todo este tema, y en cuestiones de semanas pues yo ya mostré que yo no era ayudante para nada. Entonces La berraquera, sí. mostró la berraquera sobre todo. Sí. Y las ganas. Ajá. Exacto, pero sí, al mes y medio yo le dije a él, eso es una historia. Claro. No sé si Ya quiere la que... hemos contado. Sí, bueno, si ya está por ahí, vayan al Instagram. Una vez ahí Daniela me recibió casi llorando y diciéndome, yo no quiero estudiar, yo no quiero más, estoy cansada. Sí.
entonces hay que conseguirnos un sponsorship, yo no voy a trabajar en verano y yo no voy a estudiar en verano, así que a trabajar, a conseguir trabajo. Y bueno, yo ya venía cansado de construcción, obviamente, y listo, vamos a darle. Sí. O sea, esa es la meta, vamos a hacerla. Ajá. Entonces mandé la aplicación, entré y súper bien, pero todo se dio porque Daniela ella no quería estudiar más y obviamente nosotros ya estamos viendo que no había plata para seguir. Sí. Entonces, bueno, retomando con la otra historia, al mes y medio de estar en la empresa, yo le dije a él, hey, estoy muy preocupado porque vamos a tener problemas financieros, estamos teniendo problemas financieros, estamos muy embalados y más con el tema de que no sabemos si vamos a poder alcanzar a terminar el estudio, todo esto. Y el man me dijo, ¿qué necesita? Y yo le dije, ayuda. Sí. Y el man me dijo, listo, de una. Entonces, en ese mismo momento, él llamó a la abogada y empezamos a tener esa conversación. El man, desde el primer día, tuvo la intención de ayudarle. Pero él no sabía nada. Él decía, ¿cómo voy a hacer yo para ayudarles, muchachos? Yo medio le expliqué. Yo le expliqué, vea, una persona que yo conozco, el Puliman, le mostré el video, le dije, él hizo algo que sacó un proceso, un permiso de trabajo y listo, se arregló. Sí. Y ahí él fue el que dijo, no, yo creo que mejor yo le consulto a mi abogada, que ella es una amiga mía, y ella me dice más o menos qué. Listo. Y ahí ya la abogada dijo, venga, esto es así. Ok, entonces hay como para comparar un poquito el proceso y pues porque hay mucha gente que está en la situación por la que ustedes pasaron, de que de pronto no les alcanza para el college o ya se les está acabando el tiempo y es mucha la gente que pasa por esa situación. Entonces por esa, digamos, necesidad de alguna manera, ustedes pues hablaron con su jefe, ¿no? Claro. En mi caso, yo no estaba como tan en esa posición, pero pues obviamente cuando uno viene acá y tiene como meta la residencia, pues sabe que tiene que hacer de alguna manera algo para llegar a eso. Entonces yo solamente lo conversé por encima con mi jefe, a diferencia de ustedes. Él también me lo propuso, me dijo como, bueno, ¿usted qué necesita para quedarse? ¿O usted se quiere quedar? ¿Qué quiere hacer? Yo le dije, sí, mi objetivo es la residencia. Me dijo, pues si lo puedo ayudar, yo de una vez, dígame qué necesita y lo hacemos. Pero entonces en mi caso él me dijo como que yo averiguara y le dijera solamente él qué tenía que hacer. Entonces, bueno, esas son como las dos diferencias. El suyo fue como al mes y medio que llevaba ahí, 2 meses. Al mes y medio, sí. El mío fue, sí, aproximadamente como a los 2 meses de estar ahí, 2, 3 meses ya estábamos hablando acerca de permisos de trabajo. Sí. Y continuar con el proceso. Entonces nos vamos a acomodar acá. Esto es Edmonds Park. Un día gris, lluvioso, sin gente, nada. Y vamos a cambiar de cámara para que sea un poquito mejor. Y seguimos conversando. ¿En qué íbamos? Bueno, ustedes charlaron con el jefe, él charló con su abogada, también para tener un poquito claro el proceso. ¿Qué siguió en el proceso de ustedes? La abogada nos dijo que el proceso que se debía de hacer era el LMIA, para que la empresa pudiera contratar foreign workers, Sí. trabajadores extranjeros legalmente, y de ahí exponsoriarlos para la residencia permanente, que eso era lo que finalmente nosotros queríamos tener, la residencia permanente. Ok, entonces en mi caso la diferencia fue que pues yo me puse a mirar la página, obtuve la misma información, el LMIA. Lo interesante o lo que me llamaba la atención de ese era que decía sponsorship, o que la empresa le hace el sponsor para que obtengas tu residencia permanente. Era lo que me aparecía en la página, a mí me pareció interesante. Hablé con una amiga, me dijo que era un poquito complicado, ya vamos a hablar de ese paso tedioso que tienen que hacer las empresas ahí, pero me dijo no, hay otro camino, ella me lo mencionó, que fue el que yo tomé, en donde tú solamente aplicas a tu permiso de trabajo. Es un beneficio que las personas de Colombia tenemos, es un convenio que tiene Colombia con Canadá, que ya se les va a explicar, igual tienen video acá en el canal si quieren profundizar en eso. Entonces descartamos el LMIA y nos fuimos por otro lado. Entonces una vez ella le dijo a ustedes que les tocaba el LMIA, que les pidió documentos o que les tocó hacer. Sí, pasaportes, me pidió pasaporte, me pidió permiso de trabajo, diplomas. Y en nuestro caso tuvo que ser por el LMIA, por el tema de que yo no soy, así sea yo diseñador industrial en Colombia, pues acá mi puesto no es diseñador industrial, entonces es más por el skill, digámoslo así, que se hizo este proceso. Sí, porque pudimos hacer el mismo proceso de él si él aceptaba, por decir, un cargo de diseñador, pero
Exacto. no lo aceptó. Entonces, para los que ven el canal de hace rato y si lo ven por primera vez, hay un video en donde yo explico eso, y básicamente el tratado, para evitar, es como un código que lo pone a uno exento del LMIA, pero para usted aplicar a eso tiene que tener unas características. Básicamente y general, o sea, es más complicado que lo que les voy a decir a continuación, pero básicamente es que seas un profesional por fuera del listado que ellos tienen ahí. Y si eres técnico o el trabajo que vas a hacer o la labor que vas a hacer no es profesional sino técnica, tienen que ser solamente las que están enlistadas ahí. Entonces, si lo quieren chismosear, eso está en otro video. Ya después empezó el proceso, era como 3 pasos realmente, fueron 3 pasos. El primero fue inscribir la empresa para poder hacer contrataciones para el MIE. Al jefe mío le tocó mandar muchísimos documentos, tanto financieros como no sé realmente qué fueron, pero sé que fueron bastantes. Y subir la oferta a las plataformas de búsqueda para trabajadores extranjeros, con todo lo que se pedía del trabajador, y tratar de encontrar una persona que fuera canadiense o residente permanente, para poder decirle al gobierno como, hey, o sea, yo rodé la oferta tantos meses, tanto tiempo, y pues realmente la única persona que veo que me interesa, porque no hay ninguna que cumpla con ese perfil, es él. Ajá. Exacto, entonces ese era el segundo paso. Después de que la aprobaron, ya el segundo paso fue con Daniela, y el tercer paso era decir, o sea, ya no hay, o sea, de todas las personas que hay acá, esta es la persona que cumple los requisitos para el trabajo que yo estoy montando, esta es la persona que yo necesito y la que quiero. Y ya después se mandan todos los papeles, y ya ahí sí ya me dieron una, pues como el aprobado de que ya yo obtuve ese permiso. Ok, entonces dejémoslo hasta ahí porque son 3 pasos dentro de uno general, que es sacar el LMIA. Exacto. Ese lapso de ¿cuánto fue? ¿Cuánto tiempo cubrió? Desde el paso 1 hasta cuando obtuvieron el approval, ¿cuánto tiempo fue? Empezó en agosto, septiembre, por esos lados más o menos, y el approval nos lo dieron en marzo. En marzo. A finales. Ok. Y la oferta se montó en octubre. Y la oferta rodó desde octubre 14 hasta noviembre 15. Sí. Eso fue Sí, lo que tiene que rodó ser la un mes. oferta, un mes. Y ya después de diciembre ya llegó como listo, la empresa sí fue aprobada, la ley, o sea, le otorgaron el permiso a la empresa para contratarlos a él, y ya desde diciembre esperamos a que llegara la aprobación de él como el trabajador, que llegara él dentro del LMIA como es Andrés, su nombre, Con todos los documentos, o sea, que estuviera el ahí número linkeado. de LMIA y ya. Ahora les voy a hacer como la comparación con el proceso que yo hice, que si nos vamos a términos generales es más o menos el mismo tiempo, pero se evitan este paso que ustedes mencionan, que es crear la oferta. Entonces, el primero que ustedes dicen que es crear, el empleador crea su perfil. Mi empleador también tuvo que crear su perfil a través de la página del portal de empleadores de Canadá. Él creó ahí su perfil. ¿Qué le pidieron a él? Datos muy básicos de la empresa, ID, Business ID, ubicación, con quién operaba, nombre, etc. Ahí ellos crean la oferta laboral. Eso yo se los explico detalladamente en otro video, pero básicamente él creó la oferta, en donde la oferta tenía datos de él como empleador, datos de la oferta, o sea, de mi posición, y datos míos, o sea, mi pasaporte, mi nombre, mi nacionalidad y todo eso. Y en los datos míos iba porque yo estaba exento del LMIA. Una vez demostramos por qué yo estaba exento, con el código ya él podía pagar la oferta. Entonces era algo muy sencillo. Ya con esa oferta yo aplicaba mi permiso de trabajo. Pero esto que les comento también fue aproximadamente o sea, yo apliqué en septiembre y a mí me salió hasta febrero. Entonces es más o menos el mismo tiempo. Solamente que nos evitamos, o que se evitó el empleador mío en comparación al de ustedes, tener que publicar la oferta, recibir entrevistas y recibir hacerlas. entrevistas. Aparte ellos tienen que demostrar por qué esos candidatos no quedaron, tienen que grabarlas. La oferta tiene que estar publicada por al menos un mes. Bueno, es un paso que los empleadores no siempre están dispuestos a hacer. Y el otro que ustedes decían era demostrar pues la constitución de la empresa, cosas financieras, cosas de socios, todo eso tampoco los hace cualquier empresa. Y en este LMIA, por ejemplo, el salario tenía que ser superior a 26
para estos cargos de instaladores y de que son skills y productores y todo eso. Ok, la mayor diferencia de lo que les quiero resaltar en este video es que lo mío solo obtiene un permiso de trabajo. O sea, yo solo tengo un permiso de trabajo nada más. Y el camino que ustedes tomaron, que es el sponsorship, eso les da un poquito más, algo más trazado hacia la residencia. Por eso se llama sponsorship to PR. De acuerdo a lo que yo quisiera, si yo quería Express Entry Federal o Provincial, el PNP, también me tocaba demostrar un salario promedio para eso. O sea, si yo aplicaba a través de VC, también me tocaba demostrar que ganaba en mi posición, que es videomaker, tenía que ganar al menos $31 la hora, que es el promedio de eso. Entonces, por eso yo PNP no, porque no es lo que gano. Y no me van a pagar eso. O sea, mi jefe no me lo va a pagar, entonces esquivé PNP y me fui por el federal, pero lo que es permiso de trabajo, pues solamente era lo que ellos me dieron. Una vez les quedó aprobado, ¿qué hicieron después para obtener el permiso de trabajo? Teníamos dos opciones. Exacto. Las dos opciones era aplicar en línea, que ya sabemos cuánto se demora aplicar en línea un permiso de trabajo, que eso es otro tiempo que tenemos que esperar, o viajar a la frontera, pues para tenerlo inmediatamente, pero obviamente eso no le garantiza a usted que usted sí lo vaya a tener. Sí. El famosísimo flag polling. Flag polling. Entonces eso, optamos por esa. El jefe de Andrés, también muy querido, muy amable, le dijo, yo lo acompaño, porque si le preguntan cosas de la empresa o las diferencias que hay como en los papeles, yo le puedo explicar a ellos por qué se ven esas diferencias, porque con el permiso que se aplicó al LMIA había un salario y un cargo, y con el que recibimos ya del todo la oferta y había que llevar otro contrato, ya había otro cargo y otro salario. Sí. Entonces había que explicarle por qué, porque se tuvo que aumentar para el PNP poder pasar la aplicación así con ese salario. Pero no se tuvo que aumentar, me lo gané. Ah, bueno, muy claro. No lo tuvieron que aumentar, se lo ganó. Eso nadie se lo quita. Entonces, bueno, algo muy importante que se me olvidó preguntarles en esta parte es, desde que empezaron hasta la approval, ¿cuánto tuvieron que pagar? Ah, bueno, porque hay una cosa, hay unos perfiles que son deseados y hay otros que están pero no son tan deseados. Por ejemplo, si usted es algo muy específico y un man muy teso y tal, la empresa se lo trae, le paga a usted su proceso, le pone lo que usted necesite, su salario tal, y le hace el proceso. Pero en el caso de nosotros, personas naturales, personas terrenales, pues es una posición que no digo que cualquiera lo pueda hacer, pero pues sí, varias personas. Entonces ahí toca entrar a negociar de que para que a uno le ayuden, pues uno también tiene que aportar algo. En este caso, a mí también me tocó pagar mi oferta, a ustedes supongo que también les tocó nosotros pagar. Cuando él habló con la abogada, pues obviamente eso tenía un costo. Todo el proceso valió $5,000, los cuales estoy pagando. Con ese aumentico que se ganó. Exacto. Pero no inmediato, eso fue lo bueno, nos dieron la opción de que él lo pudiera financiar en sus pagos bi-weekly. Sí, o sea, me toca pagar $5,000 más 165, 155 que pagué el día que fui a hacer el flag polling. Ok. Pero ya sí, eso era lo de menos, pues, sí, digámoslo así. Pero entonces, esos 5,000 fue lo que les cobró la abogada por todo lo que hizo en el trámite. Todo el proceso más todo lo de ella. Ajá, sí, sus honorarios y la vaina. Bueno, exacto. En mi caso, se pagó la oferta, que lo que les comenté, el empleador creó a través del portal, eso fueron $230, que él los pagó en ese momento con su tarjeta y después me los descontó en el siguiente pago. Y ya después, con el número de la oferta que le arroja el sistema, yo apliqué a mi permiso de trabajo, el cual, váyanse a ese video, pero no estoy seguro si me costó de $150 o $100. Entonces, y ya eso fue todo lo que pagué, entonces la diferencia es abismal. Lo que pasa es que el LMIA no es tan fácil tramitarlo sin un abogado que esté especializado en el tema, ¿no? Sí. En cambio, lo otro es la oferta y aplicar un permiso de trabajo, que eso lo puede hacer uno, pero pues también lo puede hacer con alguien más. La pregunta, ¿tú ya tienes tu permiso abierto? Tienes que aplicar. Tengo que aplicar o hacer el flag polling, que ahí vamos para flag polling. Otra vez, sí, de nuevo. Otra vueltecita a la frontera. ¿Cuánto te dieron de permiso de trabajo? 3 años, que es muy bueno. Pues, o sea, por lo menos en ese caso ya estoy tranquilo, voy a tener trabajo por 3 años, me gusta
que es una gran ventaja, porque horrible es fuera donde no me gustara. ¿La oferta que ustedes crearon tenía un término fijo o era indefinido? O sea, porque le dieron los 3 años. ¿No tenía esa fecha? ¿Era un contrato por 3 años o era indefinido? No, eso fue... En el LMIA, en el approve que me dieron, dice que tengo 3 años para trabajar en esa empresa, 3 años, y tengo 1 año y medio dentro de esos 3 años, o sea, para hacer PR, o para hacer la aplicación a PR. Ah, ok. O sea, en el contrato del LMIA, cuando nos dieron el approval, ya desde entrada decía 3 años. En mi caso, mi oferta sí decía que era por 2 años y fue lo que me dieron. Sí, solamente 2 años. Pero lo dijiste como medio sorprendida. En mi contrato dice que es 2 años y se puede renovar cada 2 años por el mismo periodo. Entonces, dado caso que se me acabara el tiempo, yo lo podría renovar nuevamente. Vuelvo a aplicar el permiso de trabajo por los mismos 2 años. Exacto. Bueno, mi gente, estaba editando el video que ustedes están viendo en este preciso momento y llegué a la conclusión que a esta altura del video ustedes deben estar igual de confundidos que yo en esto del LMAE y el permiso de trabajo. ¿Cuál es la bendita diferencia de una vez por todas? Entonces decidí sentarme, mirar acá de una vez en la página de Canadá. Ustedes saben que ahí ustedes encuentran todas las respuestas y ya encontré. O sea, mi gran duda y mi gran interrogante era si el LMIA definitivamente nos acortaba el proceso de residencia o lo podemos tramitar de una vez o qué. Porque es que el programa se llama, o sea, literal, acá en la página de Canadá dice: contrata a un trabajador extranjero para soportar su residencia permanente. O sea, ¿dónde están soportando? Les voy a explicar a continuación de qué se trata. Resulta y pasa, y acá está la respuesta a por qué el LMIA se debe hacer con abogado. Y es que cuando se hace el LMIA, se tramita, se realiza la oferta, ya se hace con base a uno de los programas de inmigración que ya existen. Por ejemplo, Federal Skilled Worker Program o Federal Skilled Trades Program o Canadian Experience Class. Toda la oferta, todo lo que se hace, todo ese trámite se hace ya basado en uno de esos programas de inmigración. Cuando uno aplica un permiso de trabajo, ustedes obtienen un permiso de trabajo, no está basado en nada y usted verá si eso le sirve o no le sirve. Puede que le sirva, puede que no le sirva. Como en mi caso, ¿sí? A mí me dieron mi permiso de trabajo y yo de ahí en adelante tenía que ver qué hacer para aplicar a la residencia. El LMIA, el trámite que realizaron mis parceros, ya está construido todo en base a uno de los programas de inmigración. Y por eso es que una vez pueden aplicar a residencia. De hecho, acá en la página dice que se puede hacer una aplicación dual en donde meten de una vez la aplicación a residencia y al permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo les va a salir más rápido mientras les sale la residencia. Entonces pueden tener el permiso de trabajo mientras les sale la residencia. Lo que sucede es que igual la persona tiene que cumplir con el perfil de uno de los programas de inmigración. Entonces, en el caso de mis parceros de a lo que vinimos, ellos aplicaron al permiso de trabajo, todavía no han aplicado a la residencia porque tienen que preparar su perfil para poder entrar a uno de estos programas. O sea, la oferta ya todo está bien, pero ahora el perfil de ellos es el que tiene que estar acorde a lo que requieren cada uno de estos programas. Entonces la respuesta es, ya en definitiva, el LMIA soporta pues la aplicación a la residencia porque ya está todo construido a partir de eso. O sea, ya está el permiso de trabajo, ya está la oferta laboral, ya están todas las características. Usted ya puede meter su residencia, pero pues también tiene que cumplir con el perfil. Una cosa más antes de dejarlos ir, tanto en LMIA como en solamente el permiso de trabajo, mi caso, ambos permisos de trabajo, o sea, tanto el que tiene mi parcero como yo, son cerrados, son solamente con esa empresa, son solamente en esa locación, son solamente con ese empleador, son solamente con esas características que tiene la oferta laboral. Dato a tener en cuenta ahí, ¿no? Daniela, sí, permiso de trabajo abierto. Espero lo haya solucionado lo más breve posible. Cualquier duda, ustedes saben que en esa página se encuentran todas las respuestas. O si no, se consiguen un abogado, pero al menos ustedes ya tienen una base y ya han leído y ya tienen unas dudas más puntuales. Lo que yo siempre les he dicho, lean, llénense de dudas. Con eso ustedes van con argumentos y les solucionan esas dudas de la mejor manera. Ahora sí, démosle paso a lo que continúa en este video. Bueno, de aquí para el futuro, ¿qué sigue? PR. O sea, ¿cuánto tiempo van a esperar? ¿Van a aplicar dentro del año? Pues yo me tengo que preparar en mi inglés. Hay que presentar un examen. Sí. Y tengo que prepararme. Entonces, obviamente me va a tomar un tiempo, pero en ese tiempo pues vamos a ir organizando todos los papeles que se necesitan. El juez, no hemos recogido casi ningún papel, pero la meta es no dejar pasar el año. Claro, sí. ¿Quién no quiere ser PR? Listo, bueno, ustedes empiezan a organizar. O sea, ¿hace cuánto recibiste el permiso de trabajo? ¿La semana pasada?
¿En la frontera? Sí. Exacto, ustedes ya pueden empezar organizando los documentos. En mi caso, a mí me tocó primero esperar un año de experiencia para empezar a organizar esos documentos, lo cual ya pasó y lo cual ya hice y lo cual ya, mejor dicho, ustedes ya saben acá más en el canal. Entonces, pues nada, éxitos en el futuro. No sé si quieran agregar algo más, dar algún consejo en el proceso, recomendar a alguien, algún dato adicional. Ustedes me dicen, si quieren lo piensan ahí, memoria es lo que hay. No les dé miedo hablar con los jefes. Si usted sabe que usted está haciendo muy buen trabajo y que están a gusto con usted, arriésguese. No necesita llevar un año, no necesita llevar 6 meses, no necesita pasar el periodo de prueba. Arriésguese, que lo peor que le puedan decir es que no. Y él no, ya viene asegurado. O sea, ya está seguro, él no, o sea, puede cambiar, esa es la gran diferencia. Eso, y propongan como es un proceso tedioso, propongan que ustedes pueden pagarlo, que puede ser por cuotas o si tienen la plata, pero propongan, siempre proponer. Bueno, ustedes me hicieron acordar acá de la razón por la que yo quería hacer este video, y era eso, que vieran las diferencias, porque el título va a ser las diferencias entre sponsorship y permiso de trabajo, pero las dos son posibles, ¿no? Hay personas que dicen que el sponsor es más complicado o que la manera que yo lo hice es más complicada, pero que se den cuenta que de las dos maneras se puede, que es más o menos lo mismo. Tengan en cuenta eso, que los dos tuvimos que hablar con el jefe, tuvimos que convencer, tuvimos que pagar lo de nuestro, que le pierdan el miedo, investiguen mucho, lean mucho y tengan claro cualquier duda que él pueda tener, y si tiene la posibilidad de un abogado, pues tomarla con toda. No, hay otra cosa, obviamente acá por lo general los colombianos y mucha gente viene por el medio de estudios, y nosotros el negocio de Canadá es este, o sea, vamos a pagar 3 veces más que un PR o que un residente, entonces, o sea, hay opciones también de salirse de eso. Mucha gente que tiene edad no quiere venir a estudiar, y hay también maneras de evitar tener que estudiar y empezar a ganar. Completamente, o sea, terminar el estudio. Sí, igual si como usted dijo, el no está por defecto. Si es un no, pues conseguir un trabajo en donde le colaboren a uno. Cuando yo estaba en construcción, yo hablé mucho con el jefe y le pedí ayuda con eso. Él me dijo que no, y yo ya sabía que ahí no era. Que ahí no era, y eso fue un motivante para buscar otro trabajo. Eso y Daniela ya diciéndole, no quiero estudiar más. Ay, sí, es que de verdad que yo creo que no es muchos venimos pues con la ilusión de que sí lo vamos a terminar, pero acá en la cotidianidad uno de verdad que no se le dan las cosas como uno quisiera. Entonces hay que buscar otras opciones que sí son posibles. Pues acá vemos 3 personas. Entonces, muchachos, cuéntenos a lo que vinimos, ¿de qué se trata eso? ¿A qué fue que vinimos? Cuenten pues. A lo que vinimos es un Instagram, porque todavía no es full YouTube. En A lo que vinimos compartimos nuestras experiencias como migrantes, lo que sentimos, lo que pensamos, los trabajos que hemos tenido y cómo hemos tenido que empezar desde cero o desde abajo. Y a dónde estamos en este momento, la vida en bici, no conocemos otras provincias, pero más que todo es como, no es información de migración, es más que todo como lo que siente uno, los miedos que atraviesa, las cosas que le toca pasar en todos los procesos, porque esto es un proceso a largo tiempo. Ahora sí, despedida, muchas gracias por ver ese video. Si les interesó la información, si les gustó, compártalo. También les dejo ahí un link por si quieren apoyar los videos que se hacen en este canal. Nos hubiéramos podido tomar un cafecito, pero todavía no me han donado plata. Ahí lo siento, no mentiras. Es que el Fulimán nos va a colaborar ahí con el banner de A lo que vinimos. Exacto, ahí los voy a dejar. Ustedes, sobre todo, yo me enteré por lo que ustedes colocan en Instagram, por ahí hicieron un live hablando de eso está publicado, sobre todo el proceso, hacen live más seguidos que los que yo hago, entonces participen por allá. Y nada, si quieren estar al tanto del proceso de ellos o quieren preguntarles ya algo más puntual, pues ahí está el perfil, por acá lo vamos a dejar. A lo que vinimos, síganlo, nos vemos. Gracias, chao. Chao. Chao.